Bueno, aquí estamos, una mañana luminosa, excelente, un día donde la temperatura, por lo menos así lo indica el pronóstico, va a llegar a temperaturas elevadas, 30 grados. Habrá que enfrentar esta canícula. Los rioplatenses vivimos en esta contradicción, ¿no? Pedimos temperaturas de estilo de verano, después no nos bancamos el calor, más o menos lo hacemos habitualmente. Ubicar este post tremendo que es lo que estamos viviendo en Argentina tiene complejidades de orden, complejidades de factor de decisión, de decir, bueno, en qué escala coloco cada situación. Argentina viene atravesando un proceso de reconstrucción cívica y republicana que está atravesado por corrientes ideológicas complejas. Esas corrientes ideológicas que atraviesan la realidad argentina son saltos y retazos del marxismo-leninismo que en algún momento, quizás en un toque de euforia, un politólogo definió como el fin de la historia luego de la caída del muro de Berlín y la desintegración del Imperio Soviético. Francis Fukuyama no visualizaba que a lo largo de la historia la caída de los imperios traen una era de catástrofes, así la han vivido aquellos países de Europa del Este, aquellas naciones que aún hoy, en el caso de los bielorrusos, por ejemplo, los moldavos, padecen la larga secuela de la caída del Imperio Soviético. Pero esto no es único. Con la caída del muro, las organizaciones políticas de izquierda, que comenzaron a caer en retroceso, básicamente porque se cortaba una de las grandes líneas de financiamiento, en Cuba se lo conoce como el periodo especial, es decir, cuando el régimen soviético dejó de financiar la economía de la isla de Cuba y llegó a una era de privaciones extremas que por supuesto siempre se justificó ante su sociedad como la era en la cual los problemas eran consecuencia del embargo estadounidense, una excusa que se sigue utilizando hasta el día de hoy y que no resiste el mínimo análisis. En los años por seguir, pero fundamentalmente con eje en Alemania y en Francia, los partidos de izquierda, los partidos comunistas comenzaron a resignificarse y nacieron o se reconstruyeron en torno de algunas cuestiones, como por ejemplo el tema ecológico. ¿Hay un problema con la ecología? Claro que por supuesto que lo hay. Existe el calentamiento global. Toda la indicación científica de carácter masivo, aunque hay negadores como en tantas otras cosas, dicen que efectivamente hay un problema con el calentamiento global. A caballo de esto y a caballo de toda la cuestión ecológica, nacen los movimientos que se oponen, por ejemplo, a la utilización de la energía atómica para la generación de energía. Un gran error que han cometido buena parte de los países europeos que hoy son mega dependientes del gas que manejan en inmensas cantidades los rusos. Gazprom es prácticamente la dueña de la llave de los sistemas de abastecimiento energético de la Unión Europea. Un grado de dependencia que trae, la verdad, cada vez más problemas y hace que los gobiernos se miren en el ombligo preguntándose qué estuvimos haciendo durante todo este tiempo. El otro ámbito es el ámbito de la destrucción de las cuestiones básicas de la cultura occidental. En ese sentido, el accionar es claramente feroz. Lo estamos viviendo a diario. ¿Existe la violencia? Sí, existe la violencia. ¿Existe la violencia percibida como un hecho del hombre sobre la mujer? ¿Existe una violencia histórica del hombre sobre la mujer? Si baste recordar que hasta no hace tanto tiempo, inicios del siglo XX, literalmente el hombre, el pater, era el dueño de todo. El único que tenía derecho a la herencia era el primogénito varón, y la posición de las mujeres, subsidiaria de la posición del hombre, siempre fue una posición de lucha para obtener igualdad de derechos y además posesión económica. No se puede negar todo eso, habría que ser muy necio, muy estúpido. Pero hoy estamos atravesando una cuestión completamente diferente. Es una cuestión de carga ideológica, en donde el solo hecho de ser varón implica ser culpable. Donde los hechos son suplantados por un discurso que busca borrar los hechos y reconvertir desde la palabra aquello que efectivamente ocurre. Hago esta introducción para dar contexto a la barbarie, al disparate absoluto y tremendo que significa no solo el inicio de un jury contra el juez Viñas y contra el juez Urso, que llevaron adelante, junto a otro colega de ellos que está jubilado,
el llamado juicio al respecto de la muerte de Lucía Pérez. La defensa de los incriminados fue llevada adelante por una defensora oficial, mujer. El juicio se celebró a puertas abiertas, con presencia de la prensa, con un desfile importante de testigos y pericias acordes a los hechos efectivamente ocurridos. Mientras la todavía hoy, lamentablemente y vergonzosamente, fiscal María Isabel Sánchez, la que introdujo el delirio en este tema, que llevó a manifestaciones en Ciudad de México y que apuntó y engordó la masa crítica del Me Too en la versión hispana, digamos, o la versión contundente de decir basta del atropello de los hombres sobre las mujeres, cuando anunció en conferencia de prensa, luego de haberse preparado muchísimo para ello, peluquería, manicuría, ropa nueva, etcétera, 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 que Lucía Pérez había sido empalada. Lucía Pérez nunca fue empalada. Eso no existió. Existe una realidad al respecto de Lucía, de la triste, horrible vida de Lucía, en donde espero que en el próximo juicio, y va a ser difícil, salvo que sea un juicio por jurado, se logre establecer la verdad, que los hechos son contundentes en relación a las responsabilidades de abandono de persona, incumplimiento de los deberes paternos y maternos, claro está. Esos mismos dos que hoy aparecen con la imagen de su hija reclamando justicia por su hija, tienen un altísimo porcentaje de la responsabilidad. Y acá me van a sacar el argumento de, bueno, pero no se puede investigar o no se puede cuestionar a la víctima. En cualquier curso de investigación, si no se investiga a la víctima, es muy difícil llegar a abordar verdaderamente lo ocurrido. Estamos hablando de situaciones de estas características. No es lo mismo que entró un tipo con un revólver, te asaltó, por supuesto que hay que ir sobre el asaltante, vino alguien, te atropelló, hay que ir sobre el que atropelló. Estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de una cuestión, insisto con esta figura, de abandono de persona. Lucía estaba abandonada. Estaba abandonada por su familia. Y voy a dar un solo detalle. Ella va al colegio, o aparentemente habría ido al colegio, porque no había ningún control sobre si iba o no iba. Esto es un viernes. No hay comunicación de la familia con Lucía hasta después. Es decir, no hay comunicación. La familia no se interesa al padre, no se interesa a la madre, no se interesa a nada. Lucía estaba a su suerte y su suerte era tristísima. Digo esto desde la tranquilidad que tengo copia íntegra de todos los textos de WhatsApp de las comunicaciones de Lucía, que son parte de la prueba que se consideró, y por decoro, estoy convencido que fue por decoro, no se colocaron en perspectiva, en visión, en el fallo en su momento. La suspensión y el sometimiento a jury de los jueces Suso y Viñas es vergonzosa. Debería alzarse de plano no solo el Colegio de Abogados, sino la propia Federación de Colegios de Abogados. Es hasta vergonzoso que no hayan auditado, que no hayan estado encima de la realización de este jury, que toma una decisión ideológica y construye un escenario y un predicamento ideológico, ignorando los hechos y reconstruyendo desde el decir del pensamiento ideológico una situación que no existió nunca. El fallo es un fallo a derecho. Es vergonzoso lo que está pasando. Debo decir algo para ser claro. Espero que a Viñas, no sé si me lo crucé alguna vez en mi vida, y con Urso siendo fiscal tuve serias diferencias expuestas en términos periodísticos por una intervención suya en lo que tenía que ver con un malhadado plan de viviendas de la UOCRA en Miramar. No lo traté precisamente con galanterías en aquella instancia. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una cuestión de carácter puntual. La verdad que es tremendo, pero tremendo que esté pasando esto, porque además es una muy mala señal, es una señal de línea ideológica para los juicios, en particular en estos casos cuando los juicios son titulados como femicidio, ¿no? Que me parece que también es una construcción que hay que empezar a discutir, y hay que discutirla con intensidad, hay que discutirla con criterio. Desde el caso María Soledad Morales en Catamarca, pasando por Natalia Melman, por otros casos que no viene a cuento porque no la quiero hacer tan larga, hasta llegar a Lucía, la construcción
ideológica al respecto de los hechos ha oscurecido permanentemente las definiciones de carácter judicial. De manera tremenda y cada vez peor. Cada vez peor. En el momento que se produjo el fallo, yo tuve diferencias fuertes con varios colegas, en particular de Capital Federal, que se suben algunos títulos y algunas cuestiones publicadas y repiten como loros, cortan y pegan. En vez de mirar, evaluar, tratar de conocer antes para poder exponer después en los medios en los que tienen que expresarse. Si uno ve cómo se ha titulado todo esto, es una auténtica locura. Todo esto que está pasando es una auténtica locura y afecta a los individuos, afecta al criterio de majestad y justicia y afecta fundamentalmente a nuestra propia libertad. Obviamente, este es un temón que rápidamente en esta frecuencia en la que vivimos queda subsumido por un hecho increíble como fue el ataque con bombas Molotov al diario Clarín. No es la primera vez que Clarín sufre algo de este tipo. Ayer yo escuché a varios que decían, bueno, ni siquiera en aquel momento, cuando intentaron tomarlo con gendarmería, no, hay antecedentes. En 1973, el diario Clarín fue intrusado por una patota de individuos nunca identificados, pero que claramente respondían a patotas sindicales del momento. Hubo también un ataque con bomba a ese mismo diario y hubo un ataque con bomba a una agencia del diario en la ciudad de Rosario. En 1973, Lastiri era presidente interino, Cámpora ya había caído y se estaba en el tránsito hacia la elección de la fórmula Perón-Perón. Pero por otro lado aquí, y ayer lo había señalado muy bien Patricia Bullrich en un programa de la televisión porteña, hay varios tuits que estaban circulando, tuits que incitaban a la violencia contra el diario. De manera clara, militancia kirchnerista que estaba incitando a la violencia contra el diario. Ayer en distintos programas lo vi a Van der Koy, lo vi a Kirchmann. Supongo que esta idea de actuar como de contracté, como que bueno, sí, la verdad que nos han atacado, pero no ayuda mucho. No ayuda mucho. Hay gente de la mañana reclamando, dice, están los videos, ¿cómo es que no los pueden encontrar? Bueno, por lo menos los videos que han sido expuestos públicamente muestran al grupo de personas, muestran el lugar donde se habrían cambiado. Esperemos que haya algún otro video con una captura más importante, o quizás la tecnología ayude a una mejor identificación, o quizás hay videos que no hemos visto. El impacto es importante, el impacto es importante. No es nuevo que esto ocurra, insisto, 1973, después voy a ir con detalles sobre eso. Pasan otras cosas, en las últimas horas un joven que circulaba en moto atropellado en Jara y Libertad falleció, el conductor del vehículo que lo atropelló, un C3, estaba recontra alcoholizado, 1.7. Vuelvo a reiterar que hay que imponer los controles con severidad, con los alcoholímetros en condiciones. Habrá que sentarse, si no están los recursos propios en Mar del Plata, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene una cantidad de vehículos circulando por acá, no sabemos muy bien para qué, y trabajar fuertemente en este tema. Temas para ampliar en el decurso del día de hoy. Ayer se amplió la investigación del vacunatorio VIP a la persona del actual ministro Carla Bisiotti, y el grupo de padres que está en el grupo Vacuname ha presentado un pedido justamente para que se investigue la conducta de Bisiotti y el Ministerio de Salud en la vacunación de menores con la vacuna de Sinopharm. Todos temas para ampliar y desarrollar en este día de hoy. Ya continuamos.